Bien, hoy vamos a analizar a fondo un mundo que, a primera vista, parece simple, pero que esconde una mezcla fascinante de tecnología, física de ondas y un espíritu de exploración, casi artesanal. Hablamos de coger una radio portátil, un handy, y salir a la calle en una ciudad moderna para comunicarse. Nuestra misión de hoy es desgranar qué hay realmente detrás de esta práctica. ¿Qué se necesita para empezar? ¿Cómo se comportan esas ondas de radio invisibles cuando chocan contra un laberinto de hormigón y acero? Y sobre todo, ¿por qué alguien haría esto en la era del smartphone? ¿Qué se busca en este laboratorio a cielo abierto? Exacto, es una pregunta clave. Y para responderla nos basamos en un conjunto de fuentes muy completo. Tenemos desde los reglamentos oficiales, que son, bueno, las reglas del juego, La parte formal. eso es, hasta manuales técnicos clásicos que explican la física pura de la propagación. Pero también guías prácticas muy actuales, que reflejan cómo ha evolucionado el hobby con la tecnología digital. Y los códigos éticos que lo cohesionan todo. Vamos a ver que esto es mucho más que simplemente pulsar un botón y hablar. Perfecto. Pues si te parece, empecemos por el principio. Alguien nos escucha y piensa, vale, esto suena interesante, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería el kit de inicio para un explorador de las ondas urbanas? Pues, a ver, las fuentes más directas lo resumen en tres elementos esenciales, y solo dos de ellos son objetos físicos. Lo primero, obviamente, es una radio portátil, el famoso handy. El aparato. Yo lo llama permiso de radioaficionado, y tiene varias categorías. Y lo interesante es que la banda de 430 MHz, que es nuestro foco hoy, es accesible desde la categoría más básica, la inicial. O sea que la barrera de entrada no es excesivamente alta. ¿Y cuál es ese tercer elemento, el que no es un objeto? La curiosidad es, de lejos, el más importante. Una de las guías lo describe con una analogía que me parece brillante. A ver. Es el equivalente a salir a pescar sonidos. Sin esa curiosidad, la radio es un pisapapeles y la licencia un trozo de plástico. Con ella, se convierten en herramientas de exploración. Es el motor que te impulsa a salir a la calle a ver qué pasa, qué se oye, hasta dónde llegas. Me gusta. No es solo un hobby de equipamiento, es una actitud. Vale, ya tenemos nuestro kit. Salimos a la calle, encendemos la radio y nos damos de bruces con la ciudad. Supongo que un rascacielos no es el mejor amigo de una onda de radio. Es su mejor amigo y su peor enemigo a la vez, y ahí está la gracia. Los manuales técnicos lo explican muy bien. En un entorno urbano, las ondas de radio no viajan en una línea recta y limpia. Sufren principalmente tres fenómenos. El primero es la reflexión. Vale. Las ondas, al llegar a la superficie de un edificio, rebotan, como una pelota de goma contra una pared. Para estas frecuencias de 432 MHz, los edificios son reflectores increíblemente efectivos. O sea que cada edificio es como un espejo que desvía la señal en una nueva dirección. Un espejo imperfecto, pero sí, esa es la idea. Luego tienes la difracción. Es un fenómeno un poco menos intuitivo, pero es la capacidad que tienen las ondas de doblarse ligeramente cuando se encuentran con el borde de un obstáculo, como la esquina de un edificio. Ajá. Gracias a esto, la señal puede llegar a calles o plazas que no están en línea de visión directa. Se cuela por las rendijas, por así decirlo. Entendido. Tenemos señales rebotando por todas partes y colándose por las esquinas. La suma de todo eso debe ser un caos. Un caos fascinante, que tiene un nombre, multitrayecto. Y es la clave de todo. ¿Vale? Significa que a tu pequeña antena le llega la misma señal por múltiples caminos a la vez. Quizás una parte te llega directa, pero otras te llegan rebotadas desde ese edificio de enfrente, otra desde el de la izquierda. A veces, esas señales llegan en fase, se suman, y tienes una recepción espectacular. Pero otras veces, Otras veces llegan desfasadas y se anulan entre sí. exactamente. Se cancelan la una a la otra y la señal, que un metro más allá era perfecta, desaparece por completo. Te quedas en silencio. Claro. Por eso la calidad de la comunicación puede cambiar de forma radical con solo dar 2 pasos a la derecha o a la izquierda. Una de las fuentes lo describe perfectamente. Cada lugar es un pequeño descubrimiento. Conviertes la ciudad en tu propio laboratorio de física. Claro, de repente entiendo el atractivo. No es un entorno predecible. Ahora, si la ciudad es este campo de batalla para las ondas, imagino que los operadores han desarrollado tácticas, herramientas para navegarlo. ¿Cuál es la forma más básica de comunicación? El cara a cara. Se llama modo simplex. Es la forma más pura y sencilla. Una radio habla directamente con otra sin ningún intermediario. Como hablar a gritos, decías. Justo.
Como dos personas intentando hablar a gritos en un estadio lleno de los obstáculos que acabamos de describir. En este modo, tradicionalmente se usa la FM analógica, que tiene una calidad de voz muy natural, muy nítida cuando la señal es buena. El reto es, precisamente, encontrar esos puntos calientes donde la propagación te favorece. Pero la tecnología no se ha quedado quieta. Las fuentes mencionan modos digitales como DMR, C4F, D-Star, que aportan a esta lucha contra el caos urbano. Aportan una ventaja técnica fundamental, la robustez frente al ruido y la interferencia. En estos modos digitales, la voz no se envía como una onda continua, sino que se convierte en paquetes de datos, ceros y unos. El receptor reconstruye la voz a partir de esos paquetes. El resultado, como dice un documento, es que el audio llega, claro o no llega. Se acaba el ruido de fondo, la estática, esa fritanga del modo analógico cuando la señal es débil. Espera, déjame ver si lo entiendo. La ventaja es la claridad, pero no tiene una contrapartida. Me imagino que es más frustrante que una voz se corte de repente a mitad de una frase a que simplemente se vuelva más ruidosa, pero todavía inteligible. Hay un debate sobre qué es mejor. Has dado en el clavo. Es exactamente el debate que existe. Para muchos, sobre todo en situaciones de señal muy al límite, la degradación elegante de la FM analógica es preferible. Puedes seguir entendiendo algo entre el ruido. Claro. En digital el audio es perfecto, hasta que, de repente, la tasa de error de los paquetes de datos sube demasiado y el receptor ya no puede reconstruir el audio. Ahí la voz se robotiza o desaparece por completo. Es un efecto acantilado. Vaya. No hay una opción mejor que otra. Son herramientas distintas para situaciones distintas. Y parte del juego es saber cuál usar. Muy interesante. O sea, el modo simplex es la comunicación directa, el cuerpo a cuerpo. Pero a veces necesitas ayuda. ¿Qué pasa cuando quieres hablar con alguien que está al otro lado de la ciudad? Aquí es donde entran las repetidoras, ¿no? Exacto. Si el modo simplex es gritar en un estadio, una repetidora es como tener a un amigo con un megáfono en lo alto de la grada. El reglamento las define como estaciones fijas que retransmiten las comunicaciones de forma automática. Ajá. Suelen estar en lugares privilegiados, la azotea de un edificio alto, la cima de una montaña cercana. Reciben la señal débil de tu handy de 5 vatios y la retransmiten con mucha más potencia y desde una ubicación con una cobertura inmensa. Y te amplían el alcance, claro. Convierten un alcance de unos pocos kilómetros en decenas de ellos. Y aquí es donde la cosa se vuelve global, porque entra en juego Internet. Aquí es donde el concepto de alcance se redefine por completo. Hay dos vías principales. Por un lado, sistemas como Echolink permiten conectar repetidores análogos a Internet. ¿Cómo funciona eso? Pues tu señal viaja por radio desde tu parque hasta el repetidor local. De ahí, viaja por Internet hasta, digamos, un repetidor en Buenos Aires. Y desde esa antena en Argentina, sale de nuevo por radio para que la escuche alguien que está paseando por allí. Increíble. ¿Y con los sistemas digitales que mencionabas antes, como DMR, cómo funciona? En las redes digitales es aún más directo. Un repetidor puede estar conectado de forma permanente a lo que se llaman reflectores o toll groups, que funcionan como salas de chat de voz globales. Como canales temáticos. Eso es, puedes seleccionar un grupo de conversación de, por ejemplo, radioaficionados de habla hispana en el mundo, pulsar el botón y tu voz sale simultáneamente por docenas de repetidores en España, México, Colombia. Es como entrar en una conferencia mundial desde la palma de tu mano. Tal cual. Aquí percibo una tensión fascinante. Por un lado, tienes esta tecnología increíble que te conecta con el mundo. Por otro, me pregunto si no hay una especie de purismo. La comunidad distingue entre un contacto hecho puramente por ondas de radio y uno que ha usado Internet como puente. Son dos juegos con reglas diferentes. Es una distinción crucial, casi filosófica dentro del hobby. Las guías de los radioaficionados son muy claras al respecto. Un contacto a través de un repetidor enlazado por Internet es perfectamente válido, es moderno y muy entretenido. Sin embargo, no se considera un contacto DX, que es el término para un contacto a larga distancia, válido para obtener diplomas o para los concursos. ¿Y por qué no? Porque el mérito del DX tradicional reside en dominar la propagación natural de las ondas de radio. Es una lucha contra la física, la atmósfera, el ciclo solar. El desafío. Claro, usar Internet para cubrir miles de kilómetros se considera que elimina ese desafío. Como decías, son dos juegos diferentes con objetivos distintos. No hay uno mejor que otro, pero la comunidad valora mantener esa distinción clara. Es una cuestión de ética y de honestidad con uno mismo y con los demás. Tiene todo el sentido. Y
Todo esto, el manejo de los modos, la elección entre simplex o repetidor, entender la propagación, me suena a que esto es menos hablar por radio y más un proceso de aprendizaje constante, una experimentación continua. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el verdadero núcleo de la actividad. Las fuentes destacan dos habilidades fundamentales que se desarrollan. La primera es lo que podríamos llamar cartografía de señales. Cartografía de señales. Sí, con la práctica, el operador empieza a crear un mapa mental de su propio entorno. Aprende que desde la colina del parque llega perfectamente al repetidor, que en la calle mayor hay una sombra de señal por culpa de un edificio, o que en la plaza del ayuntamiento, si te pones junto a la fuente, las señales rebotan de una forma que te permite hablar con gente al otro lado del río. Te conviertes en una experta de la geografía invisible de tu ciudad. Exacto. Y la segunda habilidad es el conocimiento práctico del equipo. Descubres por ti mismo, no porque lo leas en un libro, que cambiar la pequeña antena de goma que trae el handy por una un poco más larga tiene un impacto abismal en el rendimiento. Ya. O aprendes a gestionar la batería, a saber cuándo usar baja potencia para ahorrar energía o cuándo necesitas toda la potencia para completar una comunicación difícil. Es conocimiento empírico puro y duro. Y aquí viene una pregunta que me parece clave. En este proceso, ¿qué te enseña un intento fallido? Cuando pulsas para hablar y nadie te contesta. Te enseña tanto o más que un contacto exitoso. Aquí es donde se ve el cambio de mentalidad que proponen los textos más avanzados. El objetivo final no es la charla en sí. Ah, ¿no? No. El fin es el conocimiento. El medio es la experimentación. Cada vez que fallas, aprendes algo sobre los caprichos de la radio en el cañón de edificios. Piensas, ¿por qué no ha funcionado? Estoy en una zona de sombra. La otra persona está demasiado lejos para simplex. ¿Debería probar a moverme unos metros? Cada fallo es una nueva hipótesis a comprobar. Es el método científico aplicado en tiempo real. Con un medio compartido como las ondas de radio y con toda esta capacidad de comunicación. Supongo que debe haber un código de conducta, una etiqueta. No puede ser la ley de la selva. En absoluto. De hecho, es una comunidad muy autorregulada y con un código ético muy arraigado. La IARU, que es la Unión Internacional de Radioaficionados, tiene un código que sirve de guía, y podemos extraer 3 principios que son vitales para la operación en la calle. El primero es ser considerado. ¿Qué significa eso en la práctica, en medio de una ciudad? Significa nunca operar de manera que molestes a los demás. Por ejemplo, usar siempre la mínima potencia necesaria para establecer la comunicación. Si puedes hablar con alguien que está a 1 kilómetro en modo simplex, hazlo. No ocupes un recurso común. Exacto. No ocupes un repetidor, que es un recurso compartido por toda la comunidad, para una charla local. Es como no usar el altavoz del móvil en el autobús. Respeto por el espacio compartido. Lógico. ¿Cuál es el segundo principio? Ser amistoso. El código dice: aconseja y apoya al principiante. La radioafición se concibe como una comunidad de aprendizaje. La idea es que si escuchas a alguien nuevo cometiendo un error o con dificultades técnicas, el espíritu es ayudarle, no criticarle ni crear barreras. ¿Y esto se cumple en la realidad? ¿La comunidad es realmente acogedora o hay veteranos que miran por encima del hombro a los novatos con sus equipos digitales? Bueno, como en cualquier comunidad humana, hay de todo. Pero el espíritu que se fomenta activamente en los radioclubes y en las guías es el de la inclusión. La supervivencia del hobby depende de que entre gente nueva. Hay un entendimiento general de que la persona que hoy pregunta algo básico, mañana puede ser quien descubra una nueva forma de experimentar. La hostilidad es contraproducente para un hobby que se basa en el progreso técnico. Lo que me lleva al tercer principio, que imagino que irá por ahí. Exactamente. El tercer principio es ser progresista. Y cito: procura mantenerse al día con los avances tecnológicos con una estación bien construida y eficiente. Vale. Esto no significa comprar el equipo más caro, sino entender el que tienes y estar abierto a lo nuevo. Enlaza directamente con esa curiosidad de la que hablábamos al principio. Es la idea de probar esos modos digitales, de experimentar con nuevas antenas, de no rechazar una tecnología simplemente porque en mis tiempos no era así. Es mantener viva la llama de la experimentación. Muy bien. Creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a unirlas. Si tuvieras que justificar en una sola idea por qué esto de pasear con un handy por la ciudad es una forma valiosa de aprendizaje técnico continuo, ¿cuál sería el argumento final?
El argumento es que transforma el entorno cotidiano en un campo de pruebas. El espectro radioeléctrico se convierte, literalmente, en un laboratorio de experimentación a cielo abierto. Ajá. El entorno urbano, que es complejo, caótico e impredecible con sus reflexiones y multitrayectos, no es un problema, es la esencia del experimento. Cada calle, cada plaza, es una nueva variable. Y el operador es el investigador de campo en ese laboratorio. Precisamente. Una fuente, citando el manual de la ARL americana, lo define así. Cada vez que sales a la calle, estás aplicando el método científico de forma intuitiva. Pruebas una hipótesis. Creo que desde aquí podré contactar con la estación X en modo digital. ¿Y ves qué pasa? Y compruebas los resultados. Si funciona, tu hipótesis se confirma. Si no, analizas las variables, la ubicación, la antena, la potencia, la hora del día, y reformulas la hipótesis para el siguiente intento. La simple comunicación, que hoy se puede hacer con un móvil sin esfuerzo, pasa a un segundo plano. El verdadero objetivo es este aprendizaje constante. En resumen, que salir a la calle con un handy es una actividad que tiene mucho más que ver con la curiosidad científica, la física aplicada y la resolución de problemas que con el simple hecho de hablar. Es una mezcla de tecnología, ética y exploración. Y aquí me gustaría dejar una idea final para la reflexión, que aparece en las fuentes más prospectivas. El gran desarrollo comercial, las inversiones multimillonarias, se están centrando en frecuencias altísimas para el 5G, el 6G y lo que venga. Entiendo. Esto, paradójicamente, deja bandas como la de 430 MHz como un terreno aún más fértil y tranquilo para la experimentación no comercial, para la exploración por pura curiosidad. Es como si el foco del gran capital se moviera a otro sitio, dejando un espacio más libre y creativo para los aficionados. Justo. La punta de lanza del radioaficionado moderno no es competir con la industria para inventar la próxima tecnología de consumo, es dominar la experimentación accesible, la autosuficiencia y la adaptabilidad. Y esto nos lleva a una pregunta final, que creo que es muy potente. En un mundo donde la comunicación global es instantánea, sin esfuerzo, y controlada por unas pocas grandes corporaciones a través de Internet, ¿cuál es el valor real de dominar una forma de comunicación que es completamente autónoma, que no depende de ninguna infraestructura comercial y que te obliga a comprender las fuerzas invisibles de la física que te rodean? Ahí reside, quizás, su verdadera y creciente relevancia.